El abuelo de Eduardo vino de Escocia. Es del clan Hay. Y vino para hacer el ferrocarril de la Reina. Pero como se tardaban tanto en llegar, ya cuando llegó ya habían terminado el ferrocarril de la Reina. Y entonces lo mandaron a hacer los tranvías en Puebla. Entonces él se fue a Puebla y ahí hizo los tranvías. Y ahí conoció a su mujer, que era una mujer pues en aquel entonces de ciertas situación social y monetaria. Se casó con él, pero antes le exigió que se hiciera mexicano, porque acababa de pasar lo de Maximiliano. Entonces lo hizo que se hiciera mexicano. Y ya se casó con él siendo mexicano. Y tuvieron 9 hijos. ¿9? 9 hijos, sí. Guillermo, la tía Tete, Meni, Rosita, no me acuerdo cómo se llama la otra, Renaud, Josefina, y Eduardo mi suegro. El mayor fue hombre y el menor fue hombre. Todas las demás eran mujeres. Fueron a mi suegro, ellos de vivir en Puebla se vinieron a vivir a México. El señor Hay era una gente muy inquieta. Hizo unos estudios sobre botánica de las plantas que crecían en el vaso de Texcoco. Y luego puso una planta de vidrio soplado en Texcoco. Hasta ahí es lo que yo sé. Creo que entonces se murió. Se murió y luego a poco tiempo se murió la tía Josefita, la abuela Josefita. Josefita era... Pero estaba hablando del abuelo de Eduardo, de la papá de mi suegro, del abuelo de Eduardo. Sí. Okay. Ya vivían aquí en México cuando él se murió, porque... Y entonces, al poco tiempo se murió la abuela Josefita, que por cierto era pariente del general, el brazo de oro que le decían, Miramón, el general Miramón, porque ella era Josefina, no se me olvida, ¿y sabe qué? Y Miramón. Ella era prima hermana de Miramón. De Miramón, okay. Okay, so now we come to General Hay, the youngest son. ¿Y qué pasó con él? The father of your Eduardo. No, entonces ellos se vinieron aquí a México, como te digo, él murió aquí y mi suegro lo mandaron a estudiar a la escuela, a Notre Dame, a Estados Unidos. Entonces mi suegro era ingeniero. Entonces vino a México y llegó a México y fue ingeniero en jefe de la casa Neubauer, que eran los que hacían todas las obras de don Porfirio. Ellos hacían todas las presas. Y mi suegro, el abuelo de Eduardo, mi suegro, visitaba las obras. Y un día visitando una obra, vio que se paraba un tren. I'm confused. Is this... Es Eduardo Padre. Okay. General Hay. Sí, el general, okay. Pero entonces no era general, era ingeniero. He wasn't, yeah, todavía no. Entonces vio que se paraba un tren
y cargaba, y le ponían agua, pero estaban bajando unos bultos y al acercarse vio que eran cadáveres de los indios yaquis de Sonora. Y le preguntó, oiga, ¿por qué? Dice, es que llevamos estos indios a Yucatán. Porque desde Yucatán, desde Sonora, los llevaban a Yucatán porque hubo una rebelión de los yaquis por motivo del terreno. Entonces los transportaban en vagones donde ponían los animales sin comida, sin agua, sin nada. Entonces mi suegro le dijo, pero siquiera denles agua, se están muriendo de sed. No, no, no. Le dijo, hágalo usted. Entonces le exigió y le dio dinero porque echara agua en los vagones para que siquiera se refrescara. Entonces mi suegro quedó muy impresionado con eso y empezó a escribir sobre eso. Entonces ya estaba más o menos el movimiento contra don Porfirio Díaz, de Madero. Empezó a escribir y Madero lo mandó llamar, porque mi suegro escribía con un seudónimo. Entonces lo mandó a llamar y le dijo que se viniera con él. Pero antes de irse, renunció a su puesto para poderse mover por todo el país. Porque sus hermanas eran muy amigas de la esposa del presidente de don Porfirio. Y la esposa de don Porfirio les dijo, si ustedes díganle a su hermano que salga de ese movimiento en que está, porque si después ustedes me vienen a pedir para él perdón, no lo va a haber, porque no hay, ya sobre aviso no hay engaño. Entonces, para evitarle problemas a las tías, renunció y ya se fue como agente de seguros, podía viajar por todo el país. Hacía seguros, pero pues él hacía la propaganda entonces fue como se conectó con Madero. Y ya en la revolución, ya estando en la revolución, iban persiguiendo a Madero. Entonces en Casas Grandes mi suegro le dijo, uy, váyase usted y yo me quedo aquí, yo hago frente a las... Y se quedó con un batallón deteniendo a los que lo perseguían. Madero pasó a Estados Unidos y mi suegro se quedó ahí en Casas Grandes y ahí le dieron 5 balazos, de los cuales uno le vació un ojo, y entonces se lo llevaron prisionero a Chihuahua. Entonces lo iban a fusilar y entonces dijo, el general que estaba a cargo de la plaza dijo, no, esta es gente conocida en México, yo no lo mato. Entre 2 días yo dejo la plaza, mejor me voy y después que venga el que viene atrás que lo mate. Entonces lo movieron y el que llegó también dijo, yo estoy por un momento aquí, me voy a esperar a que venga otro para que sea el que lo fusile. Hizo mi suegro hizo muchas amistades con el que lo cuidaba, que estaba en la prisión, el carcelero, y jugaba con él ajedrez. Pero cuando llegó herido, lo curó un doctor Rashbaum, que era un judío que andaba con un maletín curando a la gente y le pagaban por eso. Entonces lo llamaron para que curara a mi suegro y entonces cuando le dijo, usted necesita que lo curen del ojo porque yo le he curado las demás heridas, pero el ojo no se lo puedo curar. Lo único que hizo fue lavarle los ojos porque ya se le había contaminado el otro ojo de la infección. Entonces lo estuvo cuidando y nada más ya más o menos veía con un ojo, más o menos veía uno.
Entonces le dijo mi suegro, si usted me ayuda a huir, yo le voy a dar a usted un papel para que cuando llegue a México, mi familia que tiene dinero le va a dar dinero. Y usted puede quedarse en México ya. Entonces, estuvieron arreglando y una noche, jugando ajedrez, se le cayó a mi suegro una pieza y cuando el hombre, el carcelero se acercó, lo cogió a mi suegro al cuello y le quitó las llaves y lo amordazó. Pero yo creo que estaba de acuerdo con el carcelero porque mi suegro no veía para amordazarlo. Pero lo amordazó, lo dejó amarrado con un... Entonces, más o menos le habían descrito cómo era y tenían una puerta de la parte de atrás en la prisión. Por ahí salió y le estaba esperando un hombre con un caballo. Y con eso pasó la frontera y en San Antonio lo curaron de los ojos. Perdió un ojo, pero el otro lo salvó. Por eso es que siempre usó lentes. Y cuando Madero entró a México, México, el hombre que van jalando con un acate que va vendado es mi suegro, porque le dijo que si a él le debía la vida, él tenía que entrar primero a México que él. Ya entró él como presidente y entonces lo mandó a los diferentes países de Europa para que dijeran que había un nuevo gobierno, porque acababa de pasar el centenario. A mi suegro lo mandó ¿Quién? Madero, que era el presidente, ¿Sí? lo mandó a Europa para decirle que México tenía un nuevo gobierno, que ya no era don Porfirio, porque habían venido muchísimos países cuando hubo el centenario en México, en 1910. Ajá. Entonces vino China, Japón, Alemania, Estados Unidos y bueno, todos los países mandaron representantes. Entonces mi suegro se fue allá y estando allá matan a Madero, lo matan, entonces se queda un tiempo allá, entonces se viene, toma un barco y desembarca en Veracruz. Y al llegar a Veracruz, lo recibe su suegro. Sí. Llegar a Veracruz, lo recibe, al llegar estaba en el único hotel que había, no me acuerdo cómo se llama, y dice, oye Eduardo, eres prisionero. Digo, bueno, está bueno. Yo sabía que me tenían que... Dije, ¿qué tal te parece si nos desayunamos, nos tomamos un café, platicamos y luego me llevas? Sí. Bueno, empezaron a platicar y dijo, voy al baño, ahorita vengo. Por supuesto que se fue. Entonces lo siguieron y llegó mi suegro a Tampico. Y en Tampico había un barco inglés. Y mi suegro se subió al barco inglés. Entonces decían que lo bajara, que no, que era un ciudadano, hijo de un ciudadano inglés, que por lo tanto no podían entregar. Y entonces se lo llevaron y lo dejaron en Washington. Y allá se volvió y entonces ya fue cuando mi suegro entró a la revolución. Y cuando llegó a Sinaloa, ahí conoció a mi suegra. Angelina, es Angelina Sáiz Heredia. Okay. Y entonces llegó, pues esto fue en 1914, 1913 más o menos. Se casó con mi suegra también
Amor a primera vista, ¿eh? ¿A dónde? Amor a primera vista también. Oh, sí, entiendo. Como mi papá y mi Ajá, mamá. ajá. Entonces, Angelina se casó allá, pero sí con vestido de novia y toda la cosa. Mi mamá no llegó a vestido de novia. Y ya se vino a México. Y llegando a México, estuvo aquí. Y lo mandaron a Lima, no sé. Lima, Perú. En Lima, Perú, de ministro. Y ahí nació Eduardo, en Lima, Perú. Ah, sí. Ahí, en Lima, Perú. Sí. Y entonces ya regresaron a México. Aquí vivieron un tiempo y aquí nació Marta. Marta, mi cuñada. Y después lo mandaron a Chile. Luego regresó a México y tuvo diferentes puestos. Fue ministro de Comunicaciones, ministro de Guerra, varias cosas. Digo, no me acuerdo, pero puedes checar. Y el último puesto que tuvo fue ministro de Relaciones Exteriores. Con General Cárdenas. Pero también estuvo mi suegro en la división también fue embajador en Guatemala y en Japón. En Guatemala era muy amigo de Yucupicio. Entonces él arregló la cuestión de la frontera entre México y Guatemala. Okay. How are you doing? ¿Eh? ¿Cómo va? Ahí va. Okay. So, now I think we have your husband Eduardo is born. Okay. So, speak a little about how Eduardo grew up, his childhood, your Eduardo. ¿Cómo fue su niñez? Viajando, ¿verdad? Mucho. No, Eduardo viajó mucho. Eduardo estuvo en Italia. Como niño. Sí, estuvo en Italia y tenía una institutriz alemana. Por eso Eduardo hablaba italiano y alemán. Y luego estuvo en Japón y aprendió japonés. Wow. Y ya regresó a México y todavía el alemán lo champurreaba, pero el japonés se le olvidó. Digo, cuando estuvimos en Japón, podría hablar algo y entender muy poco, porque pues Eduardo era chico cuando estuvo en Japón y nunca más lo volvió a hablar, ¿no? Y se le olvidó, pero su niñez fue viajando. Ya cuando vinieron a México, él estuvo en el colegio franco-inglés y ahí aprendió el francés. Entonces Eduardo hablaba inglés, francés, alemán, italiano, español y japonés. Increíble. Marta hablaba inglés, francés, alemán. Y mi suegra se educó en Estados Unidos, en Ramona Comet, en California. Ramona Convent se llama. Se llamaba. Se llama. Ya no es, creo que ya no se llama Okay. así, no tengo idea. Y ahí estuvieron. Y ahí ella y su hermana estuvieron ahí. En el año de 1910, tú imagínate las muchachas solas en Estados Unidos en un convento, pues eran inusitado, pero las dos hablan inglés perfecto. Y después cuando mi suegro fue embajador, cuando estuvo en Italia aprendió el italiano y aprendió el francés, y eso sí, japonés no le dio nada. Como decía, eso sí yo no pude nunca nada en el japonés. And when did he
become interested or show his interest in so many activities? Describe his activities, his Eduardo sports. Mira, toda la familia de Eduardo, yo les decía la familia atómica, porque eran de una actividad increíble. Tanto Angelina, Marta como Eduardo. Eran una cosa por los deportes increíble. Mi suegra a los 75 años jugaba tenis. Y un día el doctor le dijo que no jugara tenis porque pues podía tener un infarto. Entonces llegó muy seria, como era muy activa, fue y canceló su titular del club donde se jugaba tenis. Ya, se vino y muy enojada, le dijo, es que me prohibieron jugar tenis. Le dije, bueno, ¿por qué? Te dijo que me podían, ¿por qué no jugaste nomás dos sets y hubieras seguido jugando? Así, muy cierto. ¿Y qué tal si me ganan y no puedo tener revancha? Pero tanto Marta como Marta era muy inquieta también para los deportes. Marta montaba a caballo, jugaba tenis, esquiaba y nadaba. Eduardo hizo todos los deportes del mundo, siempre le gustó. Cuando estuvo en Francia, pidió él porque allá la gente no se bañaba diario. Entonces le dijo el director de la escuela, ¿tiene usted alguna enfermedad de piel? No, le dijo, no tengo nada. Nosotros en México nos bañamos todos los días. ¿Se bañan todos los días? Sí, todos los días. ¿Y por qué? Porque así acostumbramos a bañarnos. Nos bañamos todos los días. Dijo, no, aquí tú tienes un día de baño, que es el de tu batallón. Entonces Eduardo les grima para poderse bañar más, porque no, entonces les pagaba a sus amigos porque le dieran el baño, les dieran el baño. ¿Tú puedes creer? Sí, está increíble.